Realicemos ahora un pequeño repaso de los ángulos en paralelas. En este caso, por ejemplo, tenemos dos rectas paralelas, L1 y L2, y una recta transversal. La transversal es la que cruza esas rectas, que sería esa que acabo de señalar. En este caso tenemos ángulos internos. ¿Cuáles son los ángulos internos? Los ángulos que están dentro de las dos paralelas. Tengo ángulos externos, son los que están por fuera de las dos rectas paralelas. Tengo algo que se llama ángulos alternos internos. Son los que están, vamos a leerlo textualmente, son ángulos que se encuentran en diferentes lados de la transversal, además son internos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, estos dos son alternos internos. Esas dos parejas son ángulos alternos internos. Lo mismo sucede con los alternos externos. Están como cruzados. Vean que dice, se encuentran en diferentes lados de la transversal. Y son ángulos internos o externos, dependiendo de si son alternos internos o alternos externos. Después tenemos los conjugados. Dice así textualmente, los conjugados se encuentran del mismo lado de la transversal y son suplementarios. Entonces, del mismo lado y también me dice conjugados internos o conjugados externos. Entonces, como están del mismo lado y son conjugados internos o conjugados externos, estos dos son conjugados, estos dos son conjugados, estos dos son conjugados y estos dos son conjugados. Ahora bien, tenemos también los ángulos correspondientes, cuya definición me dicen que están del mismo lado de la transversal y uno es interno y el otro es externo. Entonces, por ejemplo, el mismo lado de la transversal, uno es interno y el otro es externo y además son congruentes, por eso no puede ser el del lado arriba, porque son congruentes y el que está a la par del interno sería suplementario, ¿verdad? Entonces serían ellos dos. Esos serían los pares de ángulos correspondientes. Luego tenemos ángulos opuestos por el vértice, como acá lo que tenemos son dos rectas. Entonces, estas dos son opuestos por el vértice, estos dos son opuestos por el vértice y lo mismo sucede con los siguientes. ¿Ok? En estos, aunque son 8 ángulos, vamos a tener solamente dos medidas. Y vamos a verlo en este trabajo 26, donde dice, considere la siguiente figura, donde M, N y L, M y N son paralelos y L es una transversal. Acá tenemos el dibujo, tal vez lo voy a hacer más pequeño para observar más lo que nos están preguntando. Primero dice, determine dos pares de ángulos alternos internos. Entonces recordemos que los alternos internos están de diferentes lados de la transversal y en este caso son internos, ¿verdad? Podemos verlos por pares, entonces serían esos dos pares de ángulos. Los conjugados internos, entonces tenemos que están del mismo lado de la transversal, ¿verdad? Y como son internos, pues estar dentro. En este caso tenemos estos dos pares. Luego nos pide
un par de ángulos, acá era solamente correspondientes. Por ejemplo, puedo utilizar, recordemos que los correspondientes, uno es externo y el otro es interno, y además son congruentes. Entonces, eso puede ser un par. Como solamente me pide un par, bueno, eso está bien. Luego me pide dos pares de ángulos adyacentes. En los ángulos que se forman de producto de dos rectas paralelas y una transversal, todos los ángulos que estén a la par van a ser adyacentes porque van a sumar 180 grados y van a estar seguidos. Acá tenemos, por ejemplo, esos dos pares, que serían estos dos, ¿verdad? Acá tenemos que están seguidos y que forman un ángulo de 180, o bien estos dos, que pasa lo mismo, están seguidos y forman un ángulo de 180 grados, ellos dos juntos. Dice, determine dos pares de ángulos opuestos por el vértice. Entonces, nada más como que se esté dando la espalda uno con respecto al otro. Puede ser, por ejemplo, estos dos. Observemos este con este. Y puedo escoger otro de los que están abajo para no hacerlos igual. Estos dos ángulos. Ahora dice, ¿cuáles de los pares de ángulos citados son suplementarios? Entonces, los opuestos por el vértice evidentemente no van a ser suplementarios. Entonces podemos, por ejemplo, decir los adyacentes es una opción, ¿verdad? O cualquiera otra. Luego dice, determine dos pares de ángulos que sean congruentes entre sí. Recordemos que los opuestos por el vértice son congruentes entre sí, entonces incluso podríamos utilizarlos. ¿Podemos utilizar otros? Sí, podemos utilizar otros. Ya eso los tenemos ahí. ¿Ok? Ahora dice, acá quedó una parte abajo. Vamos a ver si veo mejor. Atención, pero bueno, así salió. Dice, considera la siguiente figura donde M y N son paralelos y L es una transversal. Y entonces dice, ¿cuál es la medida de los demás ángulos? Porque me están dando una, ¿verdad? Entonces, vamos a observar lo siguiente. Voy a hacer esto más grande para que se vea aquí. Este mide 18, por lo tanto este mide 18 porque ellos son opuestos por el vértice y miden igual. Recordemos que ellos dos son suplementarios, entonces a 180 le quito 18, me quedan 162. Y este es igual a este, son congruentes porque son opuestos por el vértice. Y luego los otros cuatro ángulos repiten esas mismas medidas. Entonces el ángulo en alfa es 162, en epsilon es 18. En zeta es 162. En omega es 18. En lambda es 162. En delta es 162. Y en gamma es 18. ¿Ok? Ahí tenemos la solución de esos ejercicios. Y finalmente con este otro ejercicio sucede lo mismo. ¿Ok? Tenemos un ángulo de 103 grados. Acá la única diferencia es que hay tres rectas paralelas, pero todo funciona exactamente igual. Entonces, este que está a la par, con respecto al que tengo de medida,
nada más lo que le haga falta para llegar a 180, ¿verdad? Entonces serían 77. Y esas dos medidas son las que voy a tener que escribir en cada uno de ellos. Ahora, este ángulo y este ángulo son congruentes, entonces este mide 103. Este ángulo es congruente a este y este es opuesto por el vértice el 77, entonces mide 77. Este ángulo es congruente a este y es congruente a este, entonces este mide 103. Entonces, alfa, 103, beta, 103, zeta, 77, 77.